Hoy vamos a hablar sobre la wallet fría Coldcard. Veremos el unboxing y las principales características que hacen de esta wallet la más segura que puedas conseguir actualmente en el mercado. La Coldcard es de la empresa CoinKite y bajo el eslogan Don't Trust, Verify, o en español No confíes, verifica, son especialistas en crear hardware de seguridad para almacenar tus bitcoins, como obviamente la Coldcard, la OpenDime, que es otro tipo de wallet con un funcionamiento bastante interesante del cual haré un video exclusivo más adelante, y también tienen productos súper exclusivos como este reloj que te muestra el precio del Bitcoin en tiempo real. Simplemente es espectacular. Déjame en los comentarios si estás interesado en que haga un video tutorial sobre este reloj e intentaré conseguir uno. Una vez pidas la Coldcard, como siempre te recomiendo que todas las wallets las compres desde la página web oficial del fabricante. Te va a llegar esto. Como primera impresión podrías pensar que la presentación no es muy bonita, pero esto es así, ya que el enfoque de CoinKite es la seguridad del producto. De hecho, la bolsa en la que viene son bolsas de plástico con evidencia de manipulación, de las mismas que se utilizan para el transporte y depósito de billetes. Como siempre, una vez recibas el producto, siempre inspecciona que la bolsa no tenga ningún corte y que no haya sido manipulada. Y atentos con este número de serie, ya que está grabado en la wallet y deberás comprobarlo cuando la configures por primera vez. De esta manera podrás estar seguro de que nadie ha manipulado tu dispositivo. Como pueden ver, al abrir la bolsa queda marcada como abierta. Obviamente, si al recibir la wallet la bolsa está así, no la utilices. Dentro de la bolsa tienes nuevamente el número de serie para que lo verifiques cuando configures la wallet, unos stickers, uno de es solo una calculadora y el otro de no cheat coin dentro, una hoja para que resguardes las 24 palabras de tu frase semilla junto con el pin del dispositivo y las 2 palabras anti-phishing. De esto hablaré más adelante. Y finalmente tenemos la wallet, que está hecha de plástico transparente como medida de seguridad para que puedas inspeccionar la electrónica en su interior, y si ves algo así, simplemente no vayas a utilizar la wallet. A la derecha de la pantalla también tiene 2 LEDs, uno verde y uno rojo, que indican si la wallet es auténtica o no. De esto hablaré más adelante. Aquí tenemos el pad numérico con el cual vamos a interactuar con la wallet. Y un dato curioso es que esta wallet no trae batería incorporada, por lo que es necesario utilizar un cable micro USB que tengas por casa y una power bank. Conectas un extremo del cable a la power bank y el otro extremo en la parte superior de la Cold Wallet, que es donde tiene el conector micro USB. CoinKite también ofrece un producto llamado Cold Power, el cual convierte cualquier batería de 9 voltios en una fuente de alimentación de 5 voltios sin ningún tipo de transmisión de datos, con la que puedes alimentar tu Coldcard. Pero de esto hablaré en otro video. Y aquí a la izquierda tienes el lector de micro SD, muy importante y del cual hablaré más adelante. Ahora vamos a la pizarra para explicarte las características de seguridad que hacen de esta wallet la más segura del mercado. Hardware y Supply Chain. En cuanto a Supply Chain, ya hemos visto que CoinKite utiliza una bolsa plástica transparente con evidencia de manipulación, y que cada bolsa es única y está codificada con un número. Ese número de bolsa está escrito en el elemento seguro de la Coldcard cuando se coloca en la bolsa, y este valor no se puede cambiar. La wallet nos pedirá que verifiquemos este número la primera vez que encendamos el dispositivo. CoinKite es de Canadá y sus wallets las producen en Canadá. Es sumamente importante que este tipo de productos no se realicen en fábricas de terceros.
Con estos mecanismos de seguridad podemos estar seguros de que nuestra call card ha salido de la fábrica y ha llegado a nuestras manos inalterada. En cuanto al hardware, el diseño estilo calculadora de los 90 hace que cualquier persona que vea la call card no sea consciente de lo que es, además de pensar que está dañada ya que al no incluir batería no la va a poder utilizar. El plástico transparente nos permite verificar los componentes electrónicos de la wallet y descartar que haya sido manipulada. Incluso te muestran la ubicación del elemento seguro, el cual es este chip de aquí con la frase "shoot this", para que en caso que necesites destruir físicamente la call card, sepas cuál chip contiene tu frase semilla y así poder destruirlo. También incluye LEDs para determinar si es original o es falso. El firmware está firmado con una clave de fábrica, y durante el arranque se verifica la firma del firmware y cada byte de la memoria flash, y se establecerá la luz verde o roja dependiendo del caso. El estado de la luz se controla mediante circuitos dedicados conectados directamente al elemento seguro, por lo que un software malicioso no puede anularlo. El circuito de las luces está expuesto en la superficie superior del producto y está recubierto con epoxi transparente, por lo que cualquier manipulación física será visible. Como si todo esto fuera poco, es open source, es decir, puedes encontrar los planos, ver la lista de componentes que utilizan, verificar las características de cada componente y de hecho, con un poco de conocimientos de electrónica, podrías crear una call card en tu casa. Software. El firmware, el cual es el software interno de la call card, también es open source, con lo cual constantemente está siendo revisado por la comunidad de Bitcoin en busca de fallos o puertas traseras. Y aunque parezca una desventaja que estas wallets solo soporten Bitcoin, en realidad es una ventaja ya que mantienen el código simple y optimizado, y no tienen que agregar más código para soportar otras criptomonedas. Otro punto interesante es que no tienen software propietario para enviar y recibir bitcoins. Debes utilizar wallets open source como podría ser Wasabi, Electrum, etc. Mismo caso que el firmware, son wallets que constantemente están siendo revisadas por la comunidad de Bitcoin y como resultado son muy seguras. Opciones para crear la frase semilla. Recuperación. Como todas las wallets, tienes la opción de importar una frase semilla existente para recuperar tus fondos. Generación automática. La call card genera automáticamente una frase semilla de 24 palabras, 100% segura y completamente aleatoria. Generación aleatoria. Si no confías en la generación automática de la frase semilla que realiza la wallet, puedes generar una frase semilla completamente aleatoria, utilizando un dado. Debes tirar el dado unas 100 veces e ir introduciendo el resultado de cada tirada utilizando el pad numérico de la call card. Al finalizar tendrás una frase semilla generada utilizando la aleatoriedad de los 100 resultados obtenidos con los dados. Soporte de BIP39 para la passphrase, conocida como la 25ª palabra de la frase semilla. La passphrase es una palabra o conjunto de palabras adicionales seleccionadas por el usuario, que conjunto con las 24 palabras iniciales forman una nueva clave privada. La call card admite combinaciones de letras, números, palabras del estándar BIP39, etc. Por lo que cada nueva passphrase forma una nueva clave privada, creando así una nueva wallet. Utilizando esta opción se pueden crear un suministro ilimitado de wallets de distracción o para tu propia organización de fondos y cuentas. Opciones de PIN. Palabras anti-phishing. El código PIN de la call card se divide en dos partes, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero debes ingresar 1, 2, 3, 4 y luego se te mostrarán dos palabras en la pantalla. Estas palabras son únicas para cada call card y los secretos utilizados para hacer cumplir esto provienen del interior del elemento seguro y son desconocidos para el resto del mundo. Así que debes memorizar estas dos palabras, mantenerlas en secreto y cada vez que utilices la call card debes verificar estas dos palabras antes de ingresar la parte final de tu PIN.
Esto te protege contra una Coldcard caballo de Troya, que puede parecerse a una Coldcard original, pero no puede conocer estas dos palabras. En conclusión, si no reconoces estas dos palabras, no introduzcas la segunda parte de tu PIN y deja de utilizar ese dispositivo inmediatamente. PIN de coacción. Es un PIN que cuando lo introduces en lugar del código PIN real, no se muestra nada especial en la pantalla y todo funciona con normalidad. Sin embargo, la clave privada generada no es la clave principal. Es efectivamente una wallet completamente separada. Para aprovechar al máximo esta función, puedes poner algo de Bitcoin en la wallet de coacción y en caso de que una persona te obligue a entregar tus Bitcoins, puedes entregar una pequeña cantidad y no los fondos de tu wallet principal. Inicio de sesión con cuenta atrás. Esta opción es para forzar un retraso de tiempo al iniciar tu Coldcard. Una vez habilitado, debes ingresar tu PIN correctamente y luego esperar un retraso forzado de minutos, horas o días, mientras se muestra una cuenta regresiva en la pantalla. Luego debes ingresar tu PIN correctamente una segunda vez para poder entrar a tu wallet. PIN de autodestrucción. También se puede definir otro PIN que se llama Brick Me PIN, y el uso de este PIN destruirá el elemento seguro y hará que tu Coldcard no tenga ningún valor. Y el PIN de autodestrucción con cuenta atrás. Es una variación encubierta del Brick Me PIN, la cual obliga un retraso de tiempo de minutos, horas o días para iniciar tu Coldcard, pero una vez termina la cuenta regresiva, se destruye el elemento seguro al estilo Misión Imposible. Por último, el PIN no puede ser descifrado a la fuerza ya que solo se tienen 3 intentos para colocarlo correctamente. Si no se coloca correctamente a los 3 intentos, se autodestruye el elemento seguro inhabilitando por completo la Coldcard. Lector microSD. El lector microSD es la pieza fundamental de seguridad de la Coldcard, ya que garantiza que todo el funcionamiento de la wallet se realice sin que nunca llegue a estar conectada a internet. Con una tarjeta microSD puedes actualizar el firmware de tu Coldcard descargando la nueva versión desde su página web oficial. Puedes hacer un respaldo encriptado de tu frase semilla y configuración general de tu Coldcard y puedes firmar las transacciones para gastar tus Bitcoins utilizando archivos PSBT, transacciones de Bitcoin parcialmente firmadas, con cualquier billetera que cumpla con los estándares. De esta manera jamás tendrás que conectar tu Coldcard a un teléfono o a una laptop con acceso a internet. En el siguiente video verás toda la configuración y tutorial de la Coldcard desde cero, así que no te lo pierdas.